Administrativando Abogados. El proyecto de urbanización. Los proyectos de urbanización son los proyectos en los que se detallan todos los aspectos técnicos de las obras que se deben realizar en suelo urbano para llevar a cabo las determinaciones previstas en los planes generales o en suelo urbanizable la realización de las obras previstas en los planes parciales. Es decir, los proyectos de urbanización son instrumentos de desarrollo en el que se prevén todas las determinaciones que el plan urbanístico contiene para llevar a cabo la vialidad, el abastecimiento de agua, el alcantarillado y otras análogas en el sector o unidad de actuación correspondiente. Sin embargo, tal como establece la jurisprudencia, los proyectos de urbanización no son instrumentos de planeamiento urbanístico, sino un instrumento de gestión urbanística. Por ello, el suelo objeto del mismo debe ser un suelo que posea ya un instrumento de ordenación pormenorizada y que sea susceptible de transformación urbanística. Naturaleza de los proyectos de urbanización. Pues bien, tal y como hemos comentado, los proyectos de urbanización no son instrumentos de planeamiento urbanístico, es decir, no determina el régimen de los usos y las construcciones en un ámbito concreto. Los proyectos de urbanización, insistimos, son instrumentos de gestión urbanística en sentido estricto como sinónimo de ejecución urbanística. En él se especifican las operaciones y los procedimientos técnicos que se deben efectuar para llevar a cabo su urbanización de acuerdo a lo establecido en el planeamiento urbanístico. Por tanto, carecen de naturaleza jurídica normativa como sí tienen los planes urbanísticos o los instrumentos de ordenación urbanística. Debido a su naturaleza de ejecución urbanística, estos proyectos de urbanización requieren que el suelo sobre el que se va a efectuar la obra o transformación urbanística sea un suelo que cuente con ordenación pormenorizada. Por tanto, únicamente podrán recaer sobre suelo urbano no consolidado y sobre suelo urbanizable delimitado o sectorizado. ¿Cuál es el contenido de los proyectos de urbanización? Pues bien, proyectos de urbanización no pueden modificar las previsiones que se contengan en el plan objeto de desarrollo. Sin embargo, sí podrán efectuarse todas aquellas adaptaciones que sean necesarias para poder ejecutar las obras atendiendo a las características propias del suelo que así lo exija. Documentos que deben acompañar al proyecto de urbanización. En este sentido, el reglamento urbanístico aprobado por el Real Decreto 2559/1978 de 23 de junio establece dos cuestiones que han sido posteriormente adoptadas por todas las comunidades autónomas en su legislación urbanística. La primera de ellas es que los proyectos de urbanización deberán contener un nivel de detalle lo suficientemente elevado como para que estos puedan ser ejecutados por técnicos distintos del autor del proyecto. Y la segunda de las cuestiones tiene que ver con la documentación que debe comprender el proyecto de urbanización. Este deberá contener una memoria descriptiva de las obras y sus características, unos planos de información, de situación, proyecto y de detalle de las obras, un pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas de las obras y servicios, las correspondientes mediciones, cuadros de precios desglosados y el presupuesto completo de las obras a sufragar por el sector privado. Competencia para la aprobación de los proyectos de urbanización. Pues bien, la competencia para su aprobación es municipal y corresponde en los municipios de régimen común al alcalde. En los municipios catalogados como de gran población, la competencia viene otorgada a la Junta de Gobierno local. La aprobación de los proyectos de urbanización es de ámbito municipal porque, recordemos, este tipo de proyectos no contempla determinaciones sobre la calificación, clasificación del suelo, la localización de dotaciones y equipamientos, ni nada que sea de interés o competencia autonómica. El procedimiento de aprobación general consiste en los siguientes pasos. Una aprobación inicial del proyecto de urbanización por parte del alcalde o de la Junta de Gobierno local, que mediante el anuncio en el Boletín Oficial de la provincia dará comienzo al trámite de información pública. Se debe solicitar los correspondientes informes técnicos a las compañías suministradoras y administraciones competentes para que confirmen la idoneidad del proyecto de urbanización. Una vez finalizado el periodo de información pública, el alcalde o la Junta de Gobierno local, teniendo en cuenta las alegaciones del trámite de información pública,
procederá a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización con la correspondiente notificación a los propietarios del terreno afectado y la publicación del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la provincia. Por tanto, veamos ahora una serie de conclusiones sobre los proyectos de urbanización. La primera idea que debe quedar clara es que los proyectos de urbanización tienen como objetivo ejecutar las determinaciones contempladas en los planes generales y normas complementarias del planeamiento urbanístico del municipio. Otra idea es que al tratarse de instrumentos de gestión urbanística no tienen carácter normativo, como así sucede con los instrumentos de ordenación, planes urbanísticos. Solo pueden ser objeto del mismo los suelos catalogados como urbanizables o suelos urbanos consolidados, porque requieren de ordenación pormenorizada previa debido a su carácter de instrumento de gestión urbanística y no de planeamiento. Y por último, los proyectos de urbanización no pueden modificar ni alterar ninguna de las previsiones del plan que desarrollen, solamente podrán realizar adaptaciones de detalle que vengan exigidas por las características del suelo donde se ejecutará la obra.